tiene que considerar que no es lo mismo que sucede hoy en día con la tecnología, porque vos era todo, hoy día ocurre una cosa en un país, al otro día automáticamente se sabe. Pero acá se demoró un poquito. ¿Cuánto? Se habrá demorado. Imagínate, todo esto empezó en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Se habrá demorado un par de años en llegar todo este movimiento filosófico a lo que es Chile. Se habrá demorado su resto, o imagínense, más o menos. Todo esto empezó más o menos en el 1740 hacia adelante. Y a Chile llegó más o menos en el año 1800, 1805, 10, recién que cuando Napoleón toma España, recién que cuando Napoleón invade España, destituye al rey, recién ahí se viene en Chile a pensar un poquito en el sentido de lo que es la liberación o el hecho de, ¿cómo se llama?, expandirse, liberarse. Es como lo mismo que les digo a usted, o sea, de primera, cuando el mejor ejemplo que tiene uno es que de primera, cuando ya es adulto, usted mismo cuando ya es más grande, se vayan de su casa, o la primera vez que están solos van a decir, oh, funciona bien, no estoy tan mal. Después van a estar así en el sentido de decir, oye, ya estoy viviendo solo, tengo mis cosas, me puedo manejar, etcétera, etcétera. Y después se van a dar cuenta que volver a la casa de los padres no es lo mismo porque ya probaron esta independencia. Ya probaron este sentido de vivir solo, de querer estar solos. Mira, vamos a partir por acá. Cuando hablamos de las transformaciones liberales, hay que considerar que todas estas comenzaron en el siglo XIX, revoluciones liberales en Europa y la influencia en América. Lo primero que pasó con el liberalismo en Europa fue, obviamente, la manifestación del liberalismo, apareció este movimiento filosófico con respecto a la organización de una república, el, el hecho de volver de nuevo a tocar el tema de la democracia, derrocar el antiguo régimen, que el pueblo tuviera mayor participación, y aquí aparecieron todas las ideas de parlamentarismo, constitucionalismo, los derechos individuales, el abolicionismo significa que eliminar la esclavitud de todo tipo, y el derecho a voto. Cuando hablamos del derecho a voto, hablamos de que el pueblo tenía derecho a votar. Y obviamente tenemos claro que todo este movimiento liberal, este movimiento de que el pueblo podía tener, optar a, el pueblo tenía derecho a optar a escoger su representante, que el pueblo tenía derecho a participar en la política, se expandió en Europa durante el siglo XIX. Obviamente aquí vamos por la Revolución de Europa. Mira, todo este movimiento partió en 1740 con fuerza, así con un sentido revolucionario. Obviamente, en 1779 la crisis económica en Francia, y aquí yo les tengo que partir diciendo que esta crisis económica la hizo y la planteó la nueva burguesía. Recuerden que la nueva burguesía quería tomar el poder, quería ese dinero para ellos mismos. Acuérdense que el liberalismo, aparte de ser un liberalismo político, también un liberalismo económico, donde dejaba el hecho de partida de que todo lo que yo podía producir o generar dinero era mío y no tenía por qué estar pasando a través del rey. Parte de la Revolución Francesa en 1789. Después viene en 1795 un gobierno, el del gobierno del directorio, o sea, después de la Revolución Francesa vino lo que era el gobierno del directorio, donde, como era un proceso, el pueblo todavía no decidía bien, era un grupo de personas donde estaba el parlamento que manejaba el país,
Y posteriormente viene el golpe de Estado de Napoleón. Napoleón dio un golpe de Estado y se autodenominó emperador. Obviamente esto fue el imperio napoleónico, hasta donde alcanzó a invadir Napoleón, lo que fue Francia, Portugal, el Reino de Holanda, agarró Dinamarca, Italia, pero el gran error de él fue invadir Rusia y hasta ahí nomás llegó. Pero la idea de esto, de ver a Napoleón, significa ver que el hecho de que como digo yo, de ver a Napoleón, ¿dónde estamos? Se fue para atrás. El hecho de ver a Napoleón directamente, ¿qué influye Napoleón en América? Influye en el hecho de que, una, él se autodenominó emperador. Como dice aquí, las revoluciones liberales, las características generales, yo les decía, principalmente, la burguesía es la que domina todo o hace que este movimiento surja, encabeza las revoluciones, instaurar el liberalismo por el hecho de la economía. ¿Cuál es el otro movimiento? Movimiento de masas populares, desean mejores condiciones de vida, el ejército apoya reprimiendo los estallidos revolucionarios. En un comienzo el ejército obviamente está a favor del rey, de estas causas de absolutismos nacionales, pero posteriormente da vuelta a la chaqueta, como lo mismo aparece ahí cuando aparece Napoleón, empiezan a apoyar al pueblo. Estamos buscando acá. Acá está. La influencia en América Latina o movimiento liberal. Obviamente, esto está acá, es el mapa de lo que era América Latina para el año 1794, donde vemos que, si se dan cuenta ustedes, todo este pedazo de lo que era Estados Unidos pertenecía a España. Obviamente, después de la revolución estadounidense o la independencia, porque hay que entender que la diferencia entre independencia y revolución es totalmente distinto. Estados Unidos se independiza y comienza un proceso de expansión donde se enfrenta posteriormente a lo que es a España para quitarle territorio. ¿Cuál es el problema? Que la ilustración, en pocas palabras, llegó acá a Estados Unidos, fue donde primeramente partió, porque la independencia de Estados Unidos fue primero que la Revolución Francesa. Por estos dos movimientos influyeron poco a poco lo que era en Latinoamérica, el hecho de querer independizarse, en pocas palabras, de este poder monárquico. Pero hay que considerar que esto fue, entre comillas, una mera casualidad. Porque aquí se las causas internas de la independencia y las causas externas e internas. Externa se produce en el extranjero sus consecuencias llegando a las colonias, e interna se produce en el interior de las colonias. ¿Cuál fue el proceso externo más importante? Vuelvo a decirle, fue el hecho de que cuando Napoleón quiso unificar Europa, invadiendo España, depone al rey, coloca en el poder a su hermano y esas noticias llegan a lo que es a las colonias latinoamericanas y empiezan estos procesos de cabildos abiertos donde no se reconoce el poder el nuevo poder de Napoleón, no se reconoce a Francia como directamente dueño de este territorio acá en Latinoamérica. Y obviamente pasando el tiempo empezó a darse cuenta que este cosa de independencia, tomándole el gustito a no tener a nadie que nos mande, posteriormente cuando el rey de España vuelve a tomar el poder, ya las colonias habían empezado un proceso independista
debido, una, a la Ilustración, debido al movimiento filosófico de la liberación y obviamente al ejemplo de la Revolución Francesa y a la revolución y a la independencia de los Estados Unidos. Por eso es en la Ilustración los criollos tienen contacto con estas ideas. Independencia de Estados Unidos, los criollos empiezan a admirar, o sea, los criollos, los chilenos empiezan a admirar el tema de cómo ellos se independizaron de ser colonia. La Revolución Francesa posteriormente. Y en el caso de las colonias españolas, como dije yo, por la captura del rey por Napoleón. Mismo proceso, la burguesía. Tienen que entender que aquí la burguesía, les gusta o no a muchas personas, juega un rol súper importante en el sentido de que ellos, al tener el dinero, al tener el poder adquisitivo, quieren liberarse y quieren obviamente este liberalismo económico para ellos. Para ellos tener su dinero, para ellos tener el poder, para ellos tener la plata y manejarla directamente. Por lo mismo, la burguesía criolla encabeza movimientos revolucionarios. Como les dije, deseo de autonomía, fin de los privilegios para europeos, libertad de comercio. La burguesía eran dueños de la riqueza. No pueden optar a cargos públicos, no pueden comercializar libremente con otras personas. ¿Qué era eso? Obviamente, toda la burguesía, que eran principalmente criollos, nacidos en el territorio, no podían optar a cargos importantes, a cargos públicos, porque eso eran directamente o eran exclusivamente para españoles, y no se podía comercializar libremente con otras colonias. Todo estaba reglamentado que se tenía que comercializar directamente con España. No se podía comercializar ni con otro país ni con otra colonia. Entonces todo el dinero estaba concentrado o toda la riqueza se iba directamente a España, y eso es lo que la burguesía, entre comillas, quería, este liberalismo quería sacar, ellos querían sacar más provecho. Obviamente aquí empiezan, aquí están rojos las primeras juntas de gobierno de cada país en la fecha que ocurrió, pero la más importante de nosotros fue la 18 de junio de 1810. Obviamente, llegamos al proceso de que una vez que se iniciaron se lograron la independencia, apareció la nueva organización de las naciones, apareció la idea de corte liberal, apareció el sentido de constitución, poderes del Estado, libre comercio, libre enseñanza. Y para eso vamos a ver una cosita aquí que les tengo guardada. ¿Dónde está? ¿Por qué todo este sentido? Obviamente todo va en el sentido de lo que es un movimiento, la idea es de la libertad, de igualdad de derechos, va también por el tema de que queremos una nueva forma de gobierno, pero siempre pesa lo que es la economía y pesa el dinero. Vamos a ver acá esto que luego lo que sucedió de la independencia de Chile, cómo se va el contexto, o sea, contacto. La independencia no generó grandes cambios en la economía nacional, ya que no se modificaron sustancialmente las actividades productivas que se venían desarrollando desde los últimos años del periodo colonial. Se mantuvo una orientación económica basada en la explotación de recursos naturales. No hubo mayores esfuerzos por desarrollar una industria nacional. Se mantuvo la hacienda como una unidad de producción agrícola. La mano de obra predominante siguió siendo de procedencia rural. Se decretó la libertad de comercio, aumentó el comercio de Chile con el exterior. Valparaíso fue declarado puerto general y pronto se transformó en un centro económico de gran importancia en el Pacífico. Lima y España dejan de ser los centros rectores de la economía nacional. La sociedad de la época era rural. La mayoría de la población. Acá hay que considerar, chiquillos, que hay que ver una cosa súper importante. Después de la independencia, todo lo que era la economía nacional siguió igual. Obviamente hubo un cambio político, un cambio así de pensamiento, que querían este nuevo orden liberal, este nuevo orden de crear una constitución, de crear un parlamento, pero la economía base
el pueblo en sí siguió funcionando de la misma manera. La gran diferencia que hubo fue que Valparaíso fue un puerto principal de lo que fue Latinoamérica. Recuerden que casi todos los barcos tenían que dar la vuelta por Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, bajar y subir, y el primer gran puerto que pillaban antes de llegar a Perú, a Colombia, a Brasil, era Valparaíso. Y obviamente aquí el comercio creció y se expandió directamente de una forma muy favorable a Chile, que en esa época no la supo aprovechar bien, porque el país simplemente fue de paso y nunca se industrializó. Aumentó el comercio de Chile con el exterior. Valparaíso fue declarado puerto general y pronto se transformó en un centro económico de gran importancia en el Pacífico. Lima y España dejan de ser los centros rectores de la economía nacional. La sociedad de la época era rural. La mayoría de la población vivía en el campo y se concentraba principalmente en la zona central, en donde las haciendas de origen colonial seguían teniendo mucho poder económico y social. En esta época continuó el dominio social de una aristocracia criolla terrateniente y católica. Los inquilinos permanecen arraigados a la tierra. Los sectores populares continúan marginados de los beneficios de la nueva nación, y la mujer sigue ocupando un lugar secundario en la sociedad. Los cambios en la sociedad se vieron reflejados en el fin de la esclavitud negra. Nuevas familias acceden a la riqueza gracias al comercio y la minería. Los indígenas pasan a tener reconocimiento legal como chilenos. Llegan inmigrantes europeos que se dedican al comercio y se instalan principalmente en Valparaíso. Si se dan cuenta, la sociedad no cambió mucho, o sea, se instauró este movimiento, este pensamiento liberal, se instauró este movimiento de sentido de corte más republicano, pero la república ¿para quién? O sea, igual era un proceso de que la gente se unificara tanto, no iba a ser. Obviamente los que tenían el poder lo iban a mantener igual. La mujer nunca jugó un rol muy importante en esta época. Y obviamente las nuevas familias se empezaron a mezclar entre ellas. Obviamente en el sentido de aquí, de los extranjeros que llegaban al territorio, más los pueblos originarios que habían en el país. Y obviamente la gracia de este liberalismo económico fue que dio paso a que a las familias o a los emprendedores que para la época pudieron aprovecharlo, tuvieron la gran oportunidad, cambiaron su estrato social a través del dinero. Aquí donde nuevamente empieza a aparecer otra nueva burguesía, lo que es en Chile. La sociedad se vieron reflejados en el fin de la esclavitud negra. Nuevas familias acceden a la riqueza gracias al comercio y la minería. Los indígenas pasan a tener reconocimiento legal como chilenos. Llegan inmigrantes europeos que se dedican al comercio y se instalan principalmente en Valparaíso. En 1823, la élite política aún no decidía la forma de gobierno que se establecería en el país. Existía una división en la aristocracia criolla. No existía un proyecto político claro sobre la organización de la nueva nación. Así surgieron dos tendencias políticas, los pelucones y los pipiolos. Los pelucones es un grupo político de tendencia conservadora que se fundó después de la renuncia de Bernardo O'Higgins. Se caracterizó por su gran apego a la tradición y a la necesidad de una autoridad fuerte. Los pipiolos es un grupo político de tendencia liberal. Lo componían jóvenes aristócratas ilustrados que habían participado activamente en la independencia. Postulaban la creación de una república democrática y la liberalización de las instituciones políticas y sociales. Yo le había dicho que el tema de decirse pelucones y pipiolo era como una ofensa. Recuerden que los pelucones eran los más conservadores y ellos usaban pelucas. Y obviamente los pipiolos, o los más liberales, eran los jóvenes, donde que los pelucones les decían así, porque decían que parecían pollos piando. Y lamentablemente, también digo lo mismo, gusta a quien le guste o no, posteriormente vamos a dar cuenta que los pelucones, ellos son los que mandan más, y Chile pasa a ser una república conservadora. Se mantiene en cierta manera el mismo régimen político un poco de cuando estaban los españoles, de que el poder se concentraba solamente en una parte. Obviamente ahora ya no se iba todo el poder o el dinero hacia el rey, se quedaba en Chile, pero se quedó en ciertas familias nomás. Políticas y sociales. Un rasgo central de este periodo
es el esfuerzo de la clase dirigente por crear una constitución que se convierta en la base sobre la cual se ordena y regula el nuevo orden político. La falta de experiencia de los criollos los llevó a enseñar diversos proyectos constitucionales. La Constitución Moralista de 1823 pretendía regular la vida privada de las personas. El Poder Ejecutivo está a cargo de un director supremo. Estableció la división y autonomía de los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo estaría en manos de un Senado y de una Cámara de Consultores. La Constitución Federal de 1826 fueron leyes que redactó el Congreso y pretendían establecer un Chile, un modelo similar al de Estados Unidos, dividir el país en 8 provincias. Fue rápidamente abandonada, solo se mantuvo la nueva organización administrativa en 8 provincias. Y la Constitución Liberal de 1828 reconoció y garantizó los derechos individuales, entre ellos la libertad de expresión y reunión, la propiedad y el derecho de petición. Estableció un Congreso bicameral. La oposición de los conservadores puso fin a este proyecto. Diego Portales fue uno de los personajes más importantes de este periodo. Su participación en la política del país fue clave en los acontecimientos que transcurrieron en las décadas de 1820 y 1830. Diego Portales era partidario de establecer un gobierno autoritario en el país, para lo cual era necesario un presidente de la República con mucho poder y autoridad, que la autoridad del presidente fuera impersonal, es decir, que no estuviera vinculada a una persona importante o caudillo, que el gobierno se apoyara en la aristocracia terrateniente y en la Iglesia Católica, referente del orden social, que el ejército obedeciera a la autoridad del presidente y lograr eficiencia administrativa y probidad en los asuntos públicos. Si se dan cuenta, la primera constitución escrita por Portales fue de corte totalmente conservador. Chile, toda su historia ha sido conservadora, o sea, no hay una gran evolución liberal, no hay un gran tema de decir Chile ha cambiado, Chile es distinto. Por eso le digo, Chile siempre ha sido relativamente conservador y siempre lo que plantea Portales el tema de que todo el poder se tiene que concentrar solamente en la aristocracia chilena, se tiene que concentrar en ciertas familias. Hoy en día no ha evolucionado, no ha cambiado mucho el tema tampoco. El pensamiento político de Diego Portales y la aristocracia conservadora se expresó en el proyecto de la Constitución de 1833, que disponía lo siguiente: define por primera vez los límites de Chile. El territorio chileno se extiende desde Atacama hasta el Cabo de Hornos, desde la cordillera hasta el Mar Pacífico, incluyendo la isla de Chiloé. Establece un estado confesional, es decir, que profesa una religión la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Existe un voto censitario, es decir, votan solo algunas personas, las que cumplan ciertas condiciones, en este caso, hombres chilenos con 25 años de edad si son solteros y con 21 años si son casados. Deben ser alfabetos y tener un bien inmueble o renta fija. Si se dan cuenta, lo que estamos viendo un poco es el tema de cómo esta constitución o estos ensayos constitucionales en Chile estos ensayos constitucionales en Chile, cómo se va formando o conformando la ideología, se va conformando el Estado chileno. Pero vuelvo a reiterar, no cambia mucho el sistema, o sea, si se dan cuenta, se sigue marcando el tema de que el poder se tiene que concentrar en ciertas familias, el poder no puede salir al pueblo, se tiene que, ¿cómo se llama?, mantener la aristocracia, tiene que ser un poder autoritario. La misma constitución de Portales dice que todo el poder se concentra en el Estado, que tiene que haber un presidente, pero que ojalá no mande mucho, sino que manden las familias aristocráticas. En ese sentido, si se van dando cuenta, el corte, más bien dicho, la constitución chilena o el Estado chileno, el primer Estado fue de corte bastante conservador, no fue un Estado liberal como se pretendía, no fue un corte más republicano, donde se pretendía que, en pocas palabras, el Estado pasara a manos del pueblo.
Obviamente estaban los liberales, que ellos querían que se creara una república, pero dentro de estas mismas conflictos, dentro de estas mismas peleas o de estas revoluciones internas que hubieron, ganó un Estado más republicano conservador. Ganó el conservadurismo y obviamente el régimen siguió muy similar, donde las principales familias o las más importantes estaban presentes en la política. Mandando el horario, chiquillos. En un par de minutos. Por eso este ensayo, o estos ensayos, ¿cómo se le llaman? Ensayos constitucionales o periodo anárquico, fue algo que se marcó de una manera bastante dura por algún lado, por eso le decía, para algunos esto fue netamente, fueron ensayos, para otros fue una revolución interna la que vivió Chile en esa época. Lo que vamos a ir viendo para entender bien cómo se organizó la República. La organización de la República, este periodo abarca desde la abdicación del puesto de director supremo de Bernardo Higgins. Recuerden que Bernardo Higgins fue obligado a irse del país, fue obligado, o sea, después de la revolución interna, después de la pelea, o sea, de la distinta pugna entre el poder, fue obligado a irse, y hasta la derrota pipiola en Licanray en 1830. Recuerden que después de que se fue O'Higgins, dejó el poder, la pelea interna fue bastante grande. Después el periodo está caracterizado por la búsqueda de un orden constitucional adecuado que diera la forma al Estado chileno y le dio una forma de Estado conservador. Nuevamente tenemos los pelucones y los pipiolos, que estos son los que vamos a dar más cuenta, y los estanqueros. Aquí tenemos los 3 puntos. Los estanqueros estaban principalmente aquí representados por Diego Portales. Eran los que, pues, como dice Diego Portales, querían un grupo de defensores de un gobierno fuerte, centralizado, y su líder fue Diego Portales, en donde ellos obviamente querían que este país se industrializara y que cambiara la forma de ser, en pocas palabras. Dejara de ser tan colonia y dejara de ser tan rural. Ya, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a dejar esto hasta acá y después nos vamos a ir viendo punto por punto cuáles fueron los principales ensayos o cuáles fueron los más importantes ensayos constitucionales que hubieron durante el año 1823 hasta el 33, cuando se logró armar esta constitución por Portales.
tenemos que ir analizando punto por punto cuáles fueron los principales representantes de este periodo. Ya chicos, así que vamos a dejar hasta acá y nos vemos posteriormente en la clase de cívica. Ya chicos, así que nos estamos viendo después. Cuídense y nos vemos. Chao, Hasta profe, luego. cuídese.